Doctora, buenas tardes, ¿cómo se encuentra? Buenas tardes, muy bien, un gusto estar con ustedes, un gusto. Sí, es un tema fundamental en este momento, que el cerebro es siempre una gran incógnita, pero sobre todo lo que sucede adentro del cerebro en aislamiento. Sabemos desde hace ya bastantes años que un cerebro confinado, un cerebro que no se conecta socialmente, puede desarrollar depresión, ansiedad, psicosis y demencia, inclusive. Ahora, nuevos descubrimientos se están sumando a esta lista de cosas que ya sabemos respecto del cerebro cuando lo aislamos. Y un estudio de la Universidad Thomas Jefferson de Filadelfia justamente descubre, porque hace una muestra de estudio con ratones. Tú sabes que la estructura cerebral es igual a la nuestra. Por lo tanto, los daños, de modo que se estudia sobre ratones. Se los aísla por completo luego de haberlos sometido a un periodo de exceso de sociabilidad. Y luego se lo aísla a cada uno de ellos en cajitas y se los deja por mucho tiempo. Y lo que se observa desde el punto de vista del cerebro es que hay una disminución de un 20% de neuronas. A los 3 meses de aislamiento, las dendritas, que son unas terminaciones de las neuronas que sirven para recibir y transmitir los estímulos a través de todo el cerebro, también disminuyen de manera alarmante. Otro de los temas que disminuye es una proteína encargada justamente del crecimiento neuronal, y algunas zonas se atrofian relacionadas con el movimiento físico. Vale decir que estamos aquí en presencia de descubrimientos muy importantes que nos llaman la atención respecto de este cerebro aislado como ahora en esta pandemia de este año 2020. Otro de los descubrimientos que se realiza en el Instituto de Massachusetts de Investigaciones, MIT, las neuronas de la soledad. ¿Qué es esto? ¿No? Resulta que una estudiante de doctorado que estaba en ese momento estudia una zona del cerebro que poco se estudia, que es el núcleo del RAF, que está atrás, en la zona de atrás del cerebro. Y entonces sus experimentos estaban dirigidos a ver cómo reacciona esa parte del cerebro frente a la adicción a las drogas. Y descubre, para su sorpresa, que allí hay un grupo de neuronas que están inactivas durante el periodo en que nosotros socializamos, el periodo de todos los días, con la familia, con los amigos. Pero ocurre que cuando la persona está en aislamiento, ese grupo de neuronas comienza una hiperactividad, como si quisiera desesperadamente volver a conectarse. Es como que indica la falta o ese periodo que hubo de aislamiento. Es decir, que estas estas neuronas llamadas de la soledad, inmediatamente se ponen en actividad cuando retornamos a nuestra vida de todos los días. Vale decir que el aislamiento es algo perjudicial para el cerebro, lo sabemos desde hace muchos años. Por ejemplo, en las prisiones, a los prisioneros que se comportan mal, que tienen una conducta inadecuada, se los somete a ese aislamiento, a veces de días, a veces de semanas o de meses. Y como decía Mandela, uno de los aspectos más inquietantes de la vida en las prisiones es justamente el aislamiento. Es un miedo que aún el miedo a este confinamiento, lo padecen todos, aún los más pintados, aún los más valientes, dentro del ámbito de las prisiones. Si se quiere, ahora, en pandemia, estamos dentro de una prisión, porque tenemos que estar en casa, si bien no es lo mismo, ¿verdad? Pero estamos confinados, por decirlo mejor. Y a pesar de que estamos con la familia, se nota la falta en nuestro cerebro, ¿verdad? De ese contacto con los otros.
Fíjate que desde que nacemos somos seres sociales que necesitamos para sobrevivir. Necesitamos a los otros. Cuando nacemos necesitamos en principio a un otro fundamental que es mamá. Mamá nos hace sobrevivir. Y de ahí en más, papá, la familia, todo el mundo. Necesitamos a todo el mundo. Esto nos habla de que compartimos con muchos animales, mamíferos, con los primates particularmente, pero con todos, porque vemos que ocurre lo mismo en ratones, esta particularidad, esta necesidad de permanecer unidos, de permanecer en comunidades, ayudándonos unos a otros, porque parece ser que el semejante, el contacto con el semejante, provoca que nuestro cerebro se mantenga en salud. De modo que en este momento debemos pensar esto y hacer uso de lo que tenemos, de todo lo que tenemos. Es decir, la filosofía ideal de vida es hacer lo que se puede con lo que se tiene, en el momento en el que se está. Y estamos en medio de una pandemia. Usemos la virtualidad en la medida de lo posible para conectarnos a aquellos que deben estar completamente aislados. Así es, doctora. Muchas personas comienzan a contactarse y obviamente están en sintonía con nosotros y a escribirnos. Dice, pues que obviamente todo esto hace daño, obviamente, al cuerpo y a la mente. Dice, acá nos mandan saludos. A los privados de la libertad que se portan mal, algunos lo aíslan y se ha visto el caso que sufren de depresiones. En efecto. Sí, sí, por supuesto. Si la persona tiene un material genético, una herencia que lo predispone a la depresión, si la persona tiene una familia que de pronto ha provocado ciertos traumas en este individuo, ciertos problemas, puede padecer una depresión o un trastorno de la ansiedad. Que sabemos que los trastornos de ansiedad generalmente, las fobias, se generan por traumas en la primera infancia o en la segunda infancia. No todo el mundo puede hacer depresión, no todo el mundo puede hacer un trastorno de ansiedad. Tenemos que tener mucha predisposición. Lo que sí todo el mundo puede hacer es lo que te conté antes, esta disminución de nuestro cerebro de ciertas cosas importantes, de ciertas conductas importantes del cerebro en aislamiento. Claro que sí. Doctora, acá nos pregunta Geraldine de Los Ángeles, dice, ¿podríamos decir que luego del aislamiento nos reintegramos a nuestras actividades más dinámicos y energéticos o es todo lo contrario? Desde el punto de vista del cerebro, el cerebro está feliz y contento, porque el cerebro lo único que busca es que la persona sobreviva, es sobrevivir. Y una de las características para sobrevivir es justamente estar unidos, estar en comunidad. De modo que el cerebro nos dicta que en efecto es así. Y vemos que este grupo de hormonas de la soledad se activan mucho. Esto quiere decir que sí, que estamos con una predisposición mayor a conectarnos más, a retomar nuestros vínculos una vez que pase toda esta pandemia o la situación que nos aislados o confinados en el hogar. Doctora, dice, el aislamiento y la soledad pueden ser contraproducentes, por tal razón debemos ser cuidadosos y estar alertas. Debemos estar alerta con respecto a nuestros seres queridos, a los que tienen enfermedades, a los que tienen enfermedades físicas o enfermedades psicológicas o trastornos psicológicos. Y los que no lo padecemos, también estar alertas, porque evidentemente nos comprenden las generales de la ley. A ese cerebro que todos tenemos, le van a pasar ciertas cosas en el aislamiento. ¿Cómo contrarrestarlo? Pues entonces debemos conectarnos más con lo que podemos conectarnos. Estar en contacto telefónico, en contacto virtual, aquellos que de pronto pueden asistir a la casa de alguien que quieren, aunque sea a distancia, tratar con lo que tenemos
de sobrellevar este momento sabiendo, esto es muy importante, que esto va a pasar. Y lo remarco porque hay personas que lo ven como algo permanente. No solo vamos a estar en pandemia muchos años, sino que además yo me voy a morir. No hay que ver la realidad catastróficamente. Tenemos que tener cuidado con eso. Esto va a pasar. Doctora, acá nos dicen, ¿cómo podemos entonces dominar ciertos pensamientos que afectan nuestra salud directamente? Bueno, tú sabes que un gran investigador que se llamó Hanson, que se llama porque vive, descubre que el cerebro tiene una manera muy particular de adherirse a los pensamientos negativos y rechazar los positivos. Qué notable. Por eso él le dice que el cerebro es como el velcro para los pensamientos negativos. Se pegan inmediatamente, como un velcro, se pegan al cerebro, permanecen en nosotros. Y es como el teflón, la superficie donde cocinamos que no se pega la comida, justamente es como el teflón nuestro cerebro para los pensamientos positivos. Vale decir que esta gran paradoja de nuestro cerebro es lo que nosotros tenemos que conocer para estar atentos y poder pensar cuando se nos aparece un pensamiento negativo. Los pensamientos durante el día son negativos en todo el mundo, a todas las personas les sucede. Entonces debemos cambiarlo y decir, no, esto no va a suceder, esto es un absurdo, voy a pensar algo positivo. Siempre tener a la mano el pensamiento de un nieto, un niño pequeño, una mascota que queremos, algo lindo que nos pasó en la vida, porque nos pasan cosas lindas a todos, aún en pandemia. Claro que sí. Acá dice, ¿qué consejos dan esas personas que han pasado ya por esto y siguen con esos pensamientos y actitudes negativas? Bueno, hay personas que tienen esta característica. Son personas que ven el vaso medio vacío siempre y nunca ven el lado positivo de la vida. Son pesimistas. Entonces, los consejos es que deben escribir tres cosas importantes que le han sucedido positivas durante la pandemia. Sería un libro del optimismo. Hay quien lo ha llamado las tres bendiciones, ¿verdad? Y entonces, qué importante que es escribir todos los días tres cosas importantes que me pasaron en el día. En un cuadernito y lo dejamos en la mesita de luz. Entonces escribimos, hoy me reencontré con un compañero, lo que sea mínimo, pero lo tenemos que resaltar y leer para irnos a dormir con esos tres pensamientos que son tres bendiciones importantes, que nos van a ayudar, sobre todo si son personas pesimistas, personas con esos pensamientos catastróficos, personas de 70, de 80, de 60 años, yo ya estoy en esta edad peligrosa y me voy a contagiar y me voy a morir. No es así. Vamos de alguna manera a oponerle pensamientos positivos, ¿verdad? Por otro lado, saber, de acuerdo con lo que dicen los médicos, que el 85%, esto no se dice mucho en televisión, el 85% de las personas que contraen el virus lo pasan en realidad como una gripe molesta, una gripe fuerte, otros no tienen síntomas y es muy poco el porcentaje de aquellos que en efecto van a pasar por situaciones de gravedad. Claro que sí, doctora. Doctora, dice aquí, doctora Margelín Torres, mi hijo tiene TEA y créame que ha sido una ardua tarea tratar de mantenerlo en calma, porque a veces se pone muy ansioso e hiperactivo, pero lo he logrado controlar a tal punto que ahora duerme más por la noche. Por suerte, él no está medicado. Bueno, felicitaciones. Yo también coincido que la medicación en los niños, bueno, no es prudente en la mayoría de los casos. Hay quien coincide con ello, pero qué suerte. Y esta persona de la audiencia da cuenta de la importancia de la madre y del padre presente en este tipo de cuadros. Cómo de pronto, a través de ciertas estrategias
de contacto con el niño, un niño con trastorno de hiperactividad, puede realmente ser aminorado, puede ser manejable. Lo que pasa es que es más fácil darle un remedio y salir nosotros a trabajar y tener el tiempo para hacer nuestras cosas. En realidad el trabajo se necesita. Pero cuando tenemos un niño con este problema o cualquier otro, necesita que le demos tiempo y que encontremos las estrategias de trato. Importantísimo todo esto. Muy buenos consejos, doctora. Dicen, gracias el tiempo de pandemia, increíble, qué interesante información. Saludos, doctora, desde Venezuela, de Argentina, de Panamá, de Chile, de Colombia, de Perú. Dice, Muchas ¿cómo gracias. podemos? Acá nos dice Dai, ¿cómo podemos ayudar a los niños? Mi hija tiene 6 años y está eléctrica y siente mucho miedo de todo. Atención, a veces los niños absorben los miedos y la atención de los padres. Entonces tenemos que chequearnos nosotros un poquito y preguntarnos, yo estoy muy nerviosa, yo tengo miedos, lo tiene el papá, la familia, los niños son esponjas para aprender, como sabemos, pero también son esponjas para absorber las energías de los padres y de la familia. Vamos a probar un ejercicio, tranquilizarnos nosotros un poco, pensar de una manera positiva, proponer juegos, proponer comedias, dejar de ver tantas noticias y si el niño no se calma una vez que nosotros nos hemos calmado y nuestra energía está equilibrada, entonces sí, consultarlo con un psicólogo infantil o con el pediatra, como digo siempre, el primer auxilio es el pediatra, es el médico, que va a hacer las derivaciones correspondientes. Uh-huh. Acá nos preguntan, siguen con el tema de los niños, parece que es algo preocupante. Doctora, ¿cómo podemos lograr que nuestros niños no le afecten los problemas familiares? Bueno, lo importante es iniciar un diálogo con la pareja, con quien se tenga el problema, si es el marido o es la pareja o son los padres o suegros. Hablar y dialogar y aclarar que primero están niños, entonces que no vamos a discutir adelante de ellos, que no nos vamos a insultar ni a tirar los platos, ni vamos a hacernos indiferentes. Vamos a tratar lo mejor de nosotros para que ese niño se sienta bien, porque evidentemente si está en el medio de una discusión familiar constante, el niño le va a afectar. Somos responsables de la salud mental de nuestros niños, no nos olvidemos de eso. Claro que sí. Doctora, acá hay una última pregunta. Hay muchas preguntas, claro que cada vez que usted está aquí, obviamente las personas comienzan a hacer preguntas y parece que esto de la salud mental es algo tan importante y a veces no le tomamos la verdadera importancia del caso. Y me parece una pregunta bastante que deberíamos hacérsela. Dice Marcy Mars, doctora, ¿qué tan peligroso es cuando un paciente bipolar no quiere tomar su medicación y está teniendo episodios maniáticos? Ya es adulto y no se puede obligar a tomar su medicamento. Bueno, tiene que estar en contacto con el profesional de la salud mental. Generalmente es un médico psiquiatra porque se trata de un problema mental, de salud mental, no es un trastorno psicológico solamente, es una bipolaridad. Entonces, de alguna forma tenemos que controlarlo, hablarlo con el médico constantemente y a lo mejor que cambie o se focalice en otra forma de trato de la terapia que le está dando o cambio de medicación. A veces las medicaciones las dejan quienes están en depresiones profundas o la depresión bipolar inclusive, las dejan porque tienen algunos efectos colaterales, no se sienten bien con esa medicación. Entonces digamos que hay que ir probando hasta que en efecto surta efecto alguna que sea buena para la persona. No perder las esperanzas, seguir adelante, es de largo aliento la carrera con un familiar, alguien que uno ama, que tiene una bipolaridad, pero bueno, es así, tenemos capacidades biológicas para poder
andar esa carrera de largo aliento y ayudar a nuestras personas que amamos. Doctora, desde su punto de vista, psicológicamente hablando, cuando alguien da, ofrece, como lo está haciendo el pastor, y cualquier persona que comience a servir a otra persona, ¿cómo trabaja esto en nuestro cerebro? ¿Positivamente? Bueno, justamente el agradecimiento genera en el que da una serie de, o despierta una serie de hormonas importantes. Entre ellas está la serotonina. Y la serotonina, que ya habíamos hablado, es esa hormona que nos calma, que nos equilibra. Es tan importante la serotonina en estos momentos para poder justamente estar en mejor estado, en estado de bienestar. Fíjate que los niños que son criados, se dice así, un niño criado desde que el primer día que nace con violencia, con malos tratos, es un niño que va a acostumbrar a su cerebro a funcionar a través del cortisol, que es la hormona del estrés. Mientras que un niño criado en el amor, en el cuidado, va a hacer funcionar su cerebro a través de la serotonina, es esa hormona que nos calma. Desarrolla también oxitocina, todo ese cóctel que nosotros tenemos y que muchas veces no empleamos, se dispara a través de las acciones. El agradecimiento es fundamental y es una de las principales acciones para que nuestro cerebro funcione bien. Por eso también tenemos que llevar un cuaderno de agradecimiento, anotar aquellas agradecimientos, a qué le agradecemos en el día antes de dormirnos. Lo anotamos, lo leemos y seguro vamos a tener un mejor sueño. Claro que sí, doctora. Aquí nos vuelven y nos siguen preguntando, doctora, dice, doctora, estaba esperando que pueda conectarse para preguntarle de qué manera se ven afectados los niños en estos tiempos de pandemia, donde no pueden ir a sus colegios ni salir de casa. Bueno, tenemos que decir, como ya en otras oportunidades hemos dicho, que los niños son muy resilientes, es decir, que son muy fuertes, mucho más que los adultos y aún mucho más que los ancianos, las personas mayores de la tercera edad. En general, lo que se genera es que los padres, nosotros, estamos muy nerviosos, y entonces podemos sin querer, tratando de encontrar la mejor de las soluciones, alterar el carácter o el sentido del bienestar de nuestro niño. Porque los niños, como comentábamos, son esponjas para aprender lo bueno, pero para aprender todos los otros comportamientos. Entonces, para que los niños, primero explicarles que esto es una pandemia, qué es una pandemia, que es, digamos, algo que toma a nivel mundial, pero que va a pasar y que en el mientras tanto, esto que va a pasar, tenemos que poner muy buena voluntad, sentido de cooperación en el hogar, es decir, hacerles, no tratarlos como niños en este momento, sino darles alguna tarea, hacerles ver que estamos gustosos de estar con ellos, que nos ayuden en cosas, que ayuden a sus hermanos. Es muy importante formar esta sensación de grupo, de colaboración con nuestros hijos, para que ellos se sientan mejor en esta pandemia, realizar actividades en el jardín, en el patio, donde sea de la casa. Bailar, los chicos les encanta bailar con el niño, todo lo que sea despertar este cóctel de hormonas positivas. Sabemos que cuando bailamos, cuando corremos, se despiertan las endorfinas, las hormonas de la felicidad. Entonces, cuanto más movimiento tengamos con nuestros hijos, mejor vamos a estar nosotros y mejor van a estar ellos. Claro que sí, doctora. De verdad. Doctora, ¿algún mensaje que le daría, pues ya para terminar el programa, a todas las personas que están en sus casas viéndonos y que de alguna manera, pues obviamente ya están comenzando a entrar en esa etapa de la ansiedad, de la depresión, porque se acercan ya las fiestas en breve, en unas cuantas semanas, y quizás todavía no saben cómo manejarlo, cómo van a hacer, si van a reunirse o no? Alguien creo haber leído, comentó acerca de la paciencia,
que hay que tener mucha paciencia. En efecto, la paciencia, como decía Erich Fromm, un gran psicoanalista, en su libro El arte de amar, la primera condición para amar a alguien es tener paciencia. Es decir, que en este momento tenemos que tener paciencia con nuestros seres que están con trastornos psicológicos, con enfermedad mental, paciencia con nuestros niños, paciencia con nosotros mismos, ¿eh? No nos condenemos demasiado, tenemos que ser piadosos también con nosotros mismos. Todos estamos en medio de esta situación difícil y entonces creo que la paciencia es el arte de amar y la principal condición para hacerlo. Yo quisiera además agregar que otro de los temas en esta pandemia es la memoria, la alteración de la memoria. Sabemos que el hecho de repetir rutinas diariamente, el mismo horario, nos levantamos, nos acostamos, estamos todos en casa haciendo lo mismo, hace que nuestra memoria cambie y por eso tenemos ganas de ir para atrás y visitar los álbumes familiares y recordamos más lo del pasado que lo del presente, porque resulta que necesitamos experiencias nuevas para crear memorias nuevas. Cuando no tenemos nuevas experiencias, no creamos memorias nuevas y nos vamos por el pasado. Esa es otra de las alteraciones que ocurren en el cerebro confinado o aislado.